Am, Hola. Supongo que escribo esto como una historia con propósito de advertir a quienes planean hacer un intercambio académico en otro país en el futuro próximo. No intento persuadirlos para que no lo hagan. Más bien, solo quiero que estén alerta, para que algo como esto no les ocurra a ustedes también. Quizás debería explicar un poco más. El verano pasado fui seleccionada para participar en el programa de intercambios académicos que tomaría lugar en Roma por varios meses. Como cualquier otra persona, yo estaba muy emocionada. Jamás había salido del país antes, así que esto sería una verdadera aventura para mí. En las semanas siguientes empaqué todo lo que pudiera caber en mi maleta. Admito que empaqué demasiado para el viaje. Estaba nerviosa de alejarme de mis padres por primera vez, pero también sentía emoción por el nuevo sentido de libertad que tendría durante mi viaje en Europa. Antes de darme cuenta, mis padres ya me despedían en el aeropuerto, y me encontraba abordando el vuelo de 19 horas para llegar a Roma. A pesar de ser largo y tedioso, el vuelo no estuvo tan mal. Cuando salí del aeropuerto, me recibieron el supervisor del programa y otros estudiantes que estarían junto conmigo en el intercambio. Eran más o menos de mi edad, y todos se veían tan emocionados como yo. De ahí, fuimos a nuestra sesión de orientación obligatoria, y después de eso pasamos a recoger nuestras llaves de nuestro nuevo departamento. En los meses precedentes al viaje, nosotros teníamos la responsabilidad de conocer a nuestros futuros compañeros de cuarto, así como de buscar un lugar donde quedarnos que pudiéramos pagar. Había 3 chicas con las que viviría en mi estancia. Eran bastante agradables e hicieron un esfuerzo porque me sintiera bienvenida con ellas, aunque debo admitir que es difícil volverse cercana con un grupo de amigas que se conocía desde antes. Pero a pesar de mi ligera sensación de aislamiento, parecía que las cosas funcionarían bien. Todas nosotras teníamos un presupuesto similar, y por ello quiero decir que ninguna tenía mucho dinero para gastar. Por este motivo, todas estábamos en la misma sintonía mientras buscábamos el departamento más barato que pudiéramos encontrar. Después de varios días de búsqueda, nos topamos con un anuncio de un departamento antiguo ubicado arriba del Campo di Fiori. Esa era una ubicación de primera, y no podíamos creer que aún estuviera disponible, además de tener un precio increíblemente barato. Eso de inmediato me puso en alerta. El lugar era enorme, y sin embargo, el precio de la renta era mucho más barato que el de los departamentos más pequeños en lugares menos deseables de la ciudad. Pero bueno, la razón nunca gana en un grupo de jóvenes emocionadas. Ellas ya habían tomado su decisión, y si pensaba quedarme con ellas, esta era mi única opción. Cada una obtuvo un juego de llaves, así como un mapa de la zona. Dada la excelente ubicación del departamento, no nos fue difícil llegar. El Campo di Fiori era espectacular. Durante el día estaba adornado con un vibrante mercado, y durante la noche se llenaba de artistas callejeros. Todos los departamentos a su alrededor se veían antiguos, así que el nuestro no llamaba mucho la atención. Después de dar 3 o 4 vueltas a la plaza, por fin dimos con el número fijado al frente de una enorme puerta vieja de madera. Esta sería nuestra casa por los siguientes 3 meses. Forcejeé con mis llaves por unos momentos hasta que se escuchó un chasquido en el viejo candado. La pesada puerta giró hacia adentro con un rechinido. Fue entonces que nos recibió una larga escalera de caracol. Nos miramos las unas a las otras y dejamos escapar un quejido de frustración. Ninguna contaba con el hecho de que el edificio había sido construido antes de que los elevadores fueran comunes. 3 pisos de escaleras e innumerables quejas después, nos encontramos frente a la puerta con nuestro equipaje en mano. Nuevamente, forcejeé con las llaves y el duro candado. En cuanto la puerta se abrió, corrimos cual estampida para tratar de quedarnos con las mejores habitaciones. Dado que era un departamento con 3 cuartos, 2 de nosotras tendríamos que compartir uno. Personalmente, yo no tenía problema con ello, así que dejé que las demás discutieran al respecto. Cuando por fin se llegó a un acuerdo, me enteré de que estaría compartiendo habitación con una chica llamada Stephanie. Eso funcionaba para mí. Stephanie era agradable y bastante callada, la cualidad ideal en un compañero de cuarto. Pasamos el resto del día explorando nuestro nuevo hogar. Había 2 baños, una cocina equipada
y una sala con una televisión anticuada. Comencé a sentirme inquieta otra vez. ¿Cómo es que habíamos conseguido todo esto por un precio tan bajo? Antes de que pudiera terminar mi idea, fui interrumpida por un fuerte chillido. Mi reacción inicial fue entrar en pánico, pero pronto reconocí el tono como uno de entusiasmo. En el lado opuesto del departamento, cerca de la puerta frontal, había un cuarto que aparentemente no habíamos visto antes. Seguí el sonido hasta llegar a un pasillo largo y oscuro. Ahí, al final de detrás del grupo de chicas que chillaban de emoción, había una lavadora y una secadora de ropa. Para quienes estén pensando, ¿y eso qué tiene de especial? Déjenme explicar. Este tipo de cosas son extremadamente escasas en Roma. Por lo general, los estudiantes de intercambio tienen que lavar su ropa a mano en los lavaderos y tienen que colgarla en algún lado para que se seque. ¿Qué hacían unos aparatos de lujo como esos en un departamento tan barato? Justo cuando los gritos habían comenzado a extinguirse, volvieron con fuerza cuando las chicas notaron una puerta adyacente a la lavadora. Tras esa puerta, se encontraba un cuarto de baño privado. Tenía un balcón, una tina ornamentada e incluso un bidet. De inmediato, las chicas empezaron a pelear para elegir de quién sería ese baño. Yo no entendía por qué no lo podíamos compartir, pero parecía que las otras estaban decididas a reclamarlo como suyo. Al final, terminó siendo mi baño. Stephanie dio el argumento lógico de que, ya que ella y yo tendríamos que compartir una habitación, mientras que las otras dos tenían una para ellas solas, era justo que Stephanie y yo nos quedáramos con el baño privado. Y admito que al principio me alegró esta noticia. Era un muy buen baño, después de todo. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, empecé a sentirme cada vez más y más incómoda con ese cuarto. Cada vez que entraba, me envolvía la sensación de ser observada por algo. Sentía como si lo que sea que me observara estuviera enojado, como si no me quisiera ahí y deseara lastimarme. Comencé a hacer todo lo que podía por evitar ese cuarto. Le pregunté a mi compañera Alicia si no le molestaría que usara su baño de vez en cuando. Inventé una excusa simple, de cómo era más conveniente, ya que su cuarto estaba muy cerca del mío, mientras que mi baño estaba al otro lado del departamento al final del largo corredor. Cuando le dije que a cambio ella podría usar mi baño las veces que quisiera, accedió con entusiasmo. Esto funcionó bien por un tiempo. Por los primeros 2 meses de mi viaje, logré evitar ese extraño cuarto. No fue sino hasta el último mes que la situación comenzó a desmoronarse. Una noche, cuando me dirigía al baño para lavarme los dientes, descubrí que Alicia estaba ocupando su baño. Podía escuchar risas que venían del final del pasillo. Era claro que tanto Stephanie como nuestra otra compañera estaban arreglándose en el baño privado. Decidí que, como éramos varias, estaría bien ir ahí solo por esta noche. Así, me encaminé hacia el gran cuarto de baño donde me uní a las otras ruidosas chicas para lavarme los dientes. Estaban en medio de una conversación, donde Lindsay, nuestra otra compañera, había comenzado a reírse tan fuerte que se tuvo que apoyar sobre la pared para no resbalar. Pero de pronto se levantó de golpe, como si se hubiera sorprendido. Todas volteamos a ver lo que había causado esa reacción. Ahí, en la pared, más o menos a la misma altura de la tina, había una pequeña puerta. Ninguna de nosotras la había visto porque era del mismo color de la pared. El dueño de los departamentos incluso había pintado por encima de ella. Naturalmente, eso me puso nerviosa. Fuera lo que fuese, el dueño claramente no quería que nadie la abriera. Pero como era de esperarse, ignorando toda razón, Lindsay tomó la perilla y empezó a jalarla con toda su fuerza. Stephanie chasqueó su lengua con desaprobación, para luego sacar una pequeña navaja de bolsillo. Delicadamente, comenzó a cortar por todas las orillas de la puerta. Quería rogarle que se detuviera, pero esa noche no tenía la energía suficiente para discutir. En unos pocos minutos, Lindsay había logrado destrabar la pequeña puerta con un fuerte crujido. Era
un espacio entre las paredes. Era considerablemente grande. Probablemente 3 o 4 personas podrían caber ahí dentro. Tenía bastante curiosidad sobre por qué el dueño del lugar sellaría un pequeño cuartito vacío. Mientras seguía pensando sobre el tema, Stephanie y Lindsay llamaron a Alicia para que viera nuestro nuevo descubrimiento. Ella se emocionó tanto como las otras cuando lo vieron por primera vez. Sin embargo, como suele ocurrir, esa emoción disminuyó con el tiempo, y eventualmente el espacio entre las paredes se convirtió en un compartimento para guardar toallas y canastas de la ropa para lavar. En los días siguientes, después de que abriéramos la puerta, las cosas pasaron de ser extrañas a completamente aterradoras. Para mi molestia, Alicia había cambiado su rutina de tal manera que yo ya no podía utilizar su baño por las noches. De nuevo, me encontraba en el gran baño privado, y la sensación de ser observada empeoraba más y más. Comencé a sentir tanta paranoia cada vez que entraba a ese cuarto que literalmente brincaba con el más mínimo ruido incidental, y en cuanto terminaba salía corriendo a toda velocidad por el pasillo y cerraba la puerta atrás de mí. Por alguna razón, parecía que yo era la única que tenía esta sensación. No es como si pudiera haberle dicho a las demás. Ya estaba bastante aislada en el grupo. Así que lo mantuve para mí misma, con la esperanza de que esa sensación desapareciera eventualmente. Por desgracia, ese no fue el caso. Una noche, cuando me alistaba para ir a dormir, me encontré sola en el baño. Parada frente al espejo, cepillándome los dientes, algo causó un escalofrío en mi cuello que me puso los pelos de punta. Se escuchaba un leve crujido. No era el tipo de sonido que podría haber sido causado por mis compañeras del otro lado del departamento. Cualquier sonido hecho por ellas tendría que haber sido bastante fuerte para que yo pudiese oírlo hasta acá. No, ese ruido era muy bajo. El sonido de alguien moviendo cosas discretamente. Me mantuve en completo silencio, llena de terror. El suave crujido provenía del interior del espacio entre las paredes. Me di la vuelta y corrí por el pasillo para llamar la atención de mis compañeras. Traté de explicarles qué había ocurrido, pero lo único que logré articular fueron sonidos incoherentes. Finalmente conseguí tartamudear. ¡Hay algo! ¡Hay algo en el espacio entre las paredes! Me miraron con confusión y miedo en sus ojos. Nos movimos en grupo hacia el baño. Casi me desmayo cuando entramos y vi que la pequeña puerta estaba abierta por completo. Aunque ese hallazgo me llenó de terror, Alicia apuntó hacia la ventana deslizante que daba al balcón. Stephanie la había dejado abierta para airear el cuarto después de haberse dado un baño algunas horas antes. Asomó la cabeza por ella y señaló el techo hueco adyacente al nuestro. Había un nido de palomas en una esquina. Las chicas asumieron que seguramente una paloma debió haberse metido al baño y causado ese ruido. Se rieron un poco al tiempo que regresamos a la sala. Pretendí que aceptaba esa explicación, pero yo sabía que ese ruido no lo había causado una paloma. Primero, la pequeña puerta había estado cerrada todo el día. Ninguna de nosotras solía dejarla abierta porque el espacio tenía un cierto olor a humedad. Y segundo, la puerta estaba cerrada cuando salí del baño. Estoy segura de ello. Pero estaba totalmente abierta cuando regresé. No pueden decirme que una paloma sabe cómo y es capaz de abrir y cerrar una puerta por sí misma. Fue en ese momento en el que comencé a sospechar que algo estaba muy mal con este departamento. Cuando regresé a mi cuarto, saqué mi laptop y llamé a mi mejor amiga por Skype. Ella siempre fue escéptica y metódica, pero lo suficientemente abierta de mente para tratar de entender las cosas que eran difíciles de explicar. Decidí que, de entre todos mis contactos, ella era quien mejor podría entender mi situación. Como lo supuse, al principio dudó de lo que le conté, pero también estaba de acuerdo conmigo sobre el hecho de que una paloma no podía ser la causa de ese ruido. Me preguntó si tenía alguna foto del espacio entre las paredes. Dijo que si podía verlo por sí misma, eso podría ayudarla a entender todo un poco mejor, y quizás incluso a encontrar una explicación lógica a todo esto.
Aliviada de saber que mi amiga por lo menos escucharía lo que tenía que decir, busqué mi cámara y regresé al cuarto al final del largo pasillo. Cuando llegué, me alegró ver que la puerta seguía cerrada. Me detuve frente a ella por unos segundos, juntando el coraje necesario para finalmente abrir la puerta. Sin contar el desorden de toallas dejadas ahí por mis compañeras, estaba vacía. Tomé una foto del lugar antes de cerrar la puerta y volver corriendo a mi cuarto. Conecté la cámara a la computadora de inmediato y copié la foto. Cuando por fin abrí la imagen, sentí que mi cuerpo se petrificaba. Ahí, en la esquina superior derecha, había un rostro, enseñando sus dientes hacia mí. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente. «Dios, esa cosa está en nuestro departamento», murmuré para mí misma. El miedo se apoderó de mí. Alguien había sellado lo que sea que fuese esa cosa dentro del espacio entre las paredes, y nosotras lo habíamos dejado salir. Estaba tan ensimismada en mi pánico que ni siquiera me di cuenta de que mi compañera de cuarto había regresado. Ella era felizmente ignorante del peligro inminente en el que nos encontrábamos, pero estaba segura de que si trataba de advertirle, ella no me creería. No sabía qué hacer, pero me decidí por lidiar con la situación en la mañana. Aunque no por mucho, sí me sentía más valiente con la luz del día. Traté de conseguir al menos un poco de sueño. Por primera vez desde que llegamos al departamento, cerré la puerta con llave antes de irme a la cama. Stephanie volteó a verme con sospecha mientras lo hacía, pero le dije en tono de broma que Lindsay había estado entrando a la habitación para robarse mi Nutella. Ella se rió junto conmigo antes de desechar el tema e irse a dormir. Admito que la única razón por la que pude conciliar el sueño esa noche fue por su presencia. Estar con alguien más suele dar una sensación de falsa seguridad. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando el sonido me despertó. Siempre he tenido el sueño ligero, así que ese leve ruido fue suficiente para romperlo. Sonaba como una puerta que era abierta del otro lado del departamento, seguido de pisadas. Pero esas no eran pisadas normales. Eran demasiado rápidas. Sonaba como si alguien corriera a toda velocidad desde el balcón hasta la sala y por todo el departamento. Aunque no parecía el tipo de pisadas pesadas que esperarías de una persona corriendo. Eran muy ligeras, casi antinaturalmente ligeras. Mi primera reacción fue asumir que era o Alicia o Lindsay, así que me levanté y pegué mi oído contra la pared que separaba la habitación de Lindsay de la nuestra. Apenas si podía escucharla, pero su respiración estaba ahí. Era claro que estaba dormida, no era ella. Entonces crucé al otro lado de la habitación y volví a recargarme contra la pared para escuchar. Los ronquidos de Alicia eran bastante fuertes. No había forma de que fuera ella. Mi miedo comenzó a crecer cuando volteé detrás de mí, con mi última esperanza para ver si Stephanie se había levantado. Pero podía ver su figura durmiente sobre la cama, respirando con tranquilidad. Un escalofrío recorrió mi espalda, y estuve a punto de gritar cuando me di cuenta de que las pisadas se habían detenido frente a mi puerta. A pesar de que todas las luces estaban apagadas, podía distinguir la oscura sombra que se asomaba a través de la pequeña fisura de la puerta. No me atreví a moverme. Lo que sea que fuera, estaba parado ahí, esperando. Entonces, para mi horror, la perilla de la puerta empezó a sacudirse. Despacio al principio, pero con incrementada violencia al percatarse de que estaba cerrada. El ruido del forcejeo despertó a mi compañera poco después. Se sentó, parpadeando con confusión. En ese instante, las sacudidas de la perilla se detuvieron. Me preguntó qué rayos estaba haciendo y si sabía qué hora era. Le dije que no había sido yo. Le dije que lo que sea que había abierto la puerta del baño el día anterior había vuelto.
pero ella solo me frunció el ceño y me dijo que necesitaba dormir más. Al día siguiente hice una cita con el supervisor de mi programa. Le dije que necesitaba volver a casa. Trató de convencerme de que solo se trataba de nostalgia y que se me pasaría, pero insistí. Eventualmente cedió y me dejó llamar a mis padres. Ellos estaban confundidos, pero entendieron mi decisión. Lograron cambiar la fecha de mi vuelo de regreso para la mañana siguiente. Yo de verdad quería irme de ahí ese mismo día, pero claro que entendía que la mañana siguiente era lo más pronto que habían conseguido. Por desgracia para mí, eso significaba que tendría que pasar una noche más en el departamento. Cuando regresé, traté de contarles a las demás lo que había pasado. Sabía que yo iba a lograr salir de ahí y estaría fuera de peligro, pero aún estaba realmente preocupada por la seguridad de mis compañeras. Ninguna de ellas me tomó en serio. Me voltearon a ver como si estuviera loca. No lo dijeron, pero tenía la certeza de que ellas creían que regresaba a casa por algún tipo de quiebre mental. En esa situación, nada de lo que dijera podría convencerlas. Así, esa noche cerré mi puerta con llave y fui a la cama con vacilación temerosa. Como si estuviera programado, de nuevo fui despertada a las 2 de la mañana por el ruido de rápidas pisadas deambulando en el departamento. Podía escuchar la puerta del baño que se abría, seguida por la puerta que daba al pasillo. Las pisadas se escuchaban cada vez más fuerte al moverse por el departamento. Y finalmente, de nuevo se detuvieron justo afuera de mi puerta. Podía escuchar una respiración lenta y pesada. Me senté sobre la cama con pánico. Y horrorizada, vi que Stephanie había olvidado cerrar la puerta con llave después de regresar del baño. Esa cosa estaba fuera de mi puerta, y no sabía si lograría saltar y tratar de cerrarla a tiempo antes de que se diera cuenta de que no había nada bloqueando su camino esta vez. Mis 2 segundos de vacilación fueron demasiados, y para cuando me empezaba a levantar de la cama, la perilla comenzó a girar lentamente. Me paralicé de terror cuando la puerta se abrió con un rechinido, revelando al causante de mi tormento. Estaba parado ahí, ominosamente junto a la puerta, con su mirada fija en mi dirección. Sus ojos sobresalían un poco de su cráneo y parecían resplandecer con una ligera luz azulada. No tenía nariz, solo aberturas donde deberían estar sus fosas nasales. Tenía los dientes de un humano, pero no tenía labios, lo que daba la impresión de un permanente gruñido dentudo. Su piel grisácea parecía de cera y se estiraba sobre su cara huesuda. El resto de su esquelética forma era difícil de distinguir, pues estaba envuelta en las sombras casi por completo. Tras una pausa momentánea en el marco de la puerta, comenzó a acercarse hacia mí. Cuando se movía, su cuerpo emitía horribles crujidos. Me quedé sentada en mi lugar, petrificada por el miedo, hasta que llegó a la orilla de mi cama. Sus respiraciones pesadas eran ensordecedoramente fuertes. No sé cómo es que Stephanie no se despertó con ellas. El aire comenzaba a tornarse amargo y estancado. Con una velocidad espeluznante, saltó encima de mi cama. Estaba a menos de 1 metro de mí. Su olor me causó náuseas, un olor a sulfuro y carne putrefacta. Lentamente, la criatura desdobló uno de sus delgados brazos y alzó sus garras hacia mí. Fue hasta que se encontraba a unos pocos centímetros de mí que por fin regresó mi voz. Grité tan fuerte como pude, y la cosa de inmediato se detuvo en su lugar. Stephanie se sentó sobre la cama, visiblemente espantada. La criatura se agachó sobre sus 4 patas y huyó de la habitación con movimientos perturbadores que me recordaban a los de una araña. Unos momentos después, Stephanie encendió las luces y me volteó a ver con furia. Demandó que le explicara por qué hacía tanto alboroto. Le dije exactamente lo que había sucedido, pero ella solo me tachó de desquiciada.
El taxi llegó a recogerme muy temprano a la mañana siguiente. El sol ni siquiera había salido. Ninguna de las chicas vino a despedirme, pero eso ya me lo esperaba. Tras guardar mi equipaje en la cajuela, subí al asiento trasero del viejo vehículo. Se encontraba justo al pie del departamento. Cuando me recargué para ver por la ventana, alcanzaba a distinguir dónde se encontraba mi habitación. Mi rostro se transformó en una mezcla de pánico y preocupación. Ahí, mirando a través de mi antigua ventana, estaba la criatura. Sus ojos sin parpadear se clavaron en mí, y su boca sin labios se torció en una sonrisa gruñona. Antes de que pudiera decir algo, el conductor arrancó, dejando el horripilante departamento lejos detrás de mí. Traté de advertirles. De verdad lo intenté. Hice todo lo que podía para tratar de advertirles del peligro en el que estaban, pero ninguna de ellas me escuchó. No había manera de que yo pudiera detener lo que pasó después de que regresara a casa. Verán, varias semanas después de haber regresado a Estados Unidos, recibí una llamada del director del programa de intercambio. Me informó que, un día después del final del programa, mis 3 compañeras de cuarto habían sido reportadas como desaparecidas. Las autoridades no tenían idea desde cuándo, pues habían descubierto su ausencia cuando el director del programa fue a visitarlas después de que ninguna se había presentado a la ceremonia del fin de cursos. Ellos asumían que debían de haber desaparecido por al menos 1 o 2 semanas, ya que toda la comida en el departamento estaba podrida. No había ningún signo de una entrada forzada al lugar, y no se habían llevado ningún objeto de valor. El único detalle que destacaba en el reporte era que cuando llegaron al lugar, había una extraña y pequeña puerta abierta, colgando en uno de los baños. Cuando se acercaron, se encontraron con un olor repugnante, cuya fuente no lograron hallar. El reporte oficial las declara como desaparecidas, pero sé que todas están muertas. Tengo muchísima suerte de haber salido de ahí con vida. Creo que la única razón por la que sigo viva es porque volé miles de kilómetros por encima del océano, lejos de ese lugar. A pesar de que se rehusaron a escucharme, aún así me siento increíblemente culpable por lo que le ocurrió a esas chicas. Por ello es que estoy contando esto ahora. Quizás no pueda regresar el tiempo para ayudarlas, pero a lo mejor podría prevenir que esto les ocurra a ustedes. Por favor, escuchen mi advertencia. Si alguna vez tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero, mantengan esto en mente. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Y hagan lo que hagan, no se hospeden en el 3er piso del antiguo departamento amarillo en la plaza del Campo di Fiori. Hay algo ahí. Algo aterrador.